Vamos a... Alguien me dice aquí, me hablaron en inglés, pero no entiendo. A ver, Josué, ¿qué pasó aquí con esto? Dijo que alguien le está grabando. Ah, me están grabando allá. Sí. Ok, mira, si tengo que apretar algo ahí para que salga continuo. Allá, muy bien. Es que esto me tapa aquí, quiero verlos a todos ustedes aquí que están gozosos, ahí alegres. Gloria a Dios. Bien. Les invito a abrir sus Biblias, amados hermanos, en el libro de Juan, del Evangelio de Juan, el capítulo 12, para dar lectura del versículo 27 al 50. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, del versículo 27 al 50. Dice así el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 27 al 50. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto ha llegado la hora, esta hora. Padre, si quieres tu nombre. verte aquí. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído que según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que sea levantado? No. ¿Quién es este hijo del hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Habiendo dicho Jesús esto, se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. A pesar de esto, muchos, incluso de los gobernantes, creyeron en él, pero no lo confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo os hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Miren, amados hermanos, el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana lo estamos titulando Tú eliges. Tú eliges. Miren, hermanos, todos los días tomamos decisiones. Y a veces tomamos decisiones equivocadas porque no tomamos las decisiones pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos guíe. Sin embargo, algunas personas insisten en que somos computadoras biológicas, que somos computadoras programadas por elementos que no controlamos. Alguien escribió una carta una vez a un editor de un periódico en la cual reprendía a los cristianos y lo reprendía de una manera muy especial por predicar sus convicciones morales y otros que insistían en que las personas solo pueden reaccionar a factores genéticos y ambientales. Decía que cualquier preferencia, ya fuese en el campo de la religión, en los alimentos preferidos, colores o amigos, no es una decisión, sino un hecho brutal. Miren, hermanos, luego nos implantaba y nos hacía pensar o meditar o razonar que abandonemos las promesas falsas de la religión y que tomáramos la antorcha de la razón humana. Es decir, que no nos dejáramos arrastrar o llevar por lo que dice la palabra de Dios, sino por las decisiones que nosotros mismos o la razón que teníamos. ¿Se dan cuenta? El hombre concluyó predicando sus propias convicciones y pidiéndole a los lectores que hiciesen lo mismo que le había dicho a la gente que no hiciera. Tomar una decisión. Usted toma la decisión, usted elige. Es verdad, amados hermanos, que los factores genéticos y ambientales pueden dificultar la toma de buenas decisiones, pero Dios nos hace responsables de la libertad que poseemos. Los que niegan esa libertad no creen que nadie tiene la luz de la verdad en el Evangelio o la verdad absoluta. Pero quiero decirles a ustedes en esta mañana, quiero compartir con ustedes lo que Jesús dijo en una ocasión. Jesús dice: yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y esto lo encontramos en Juan 12:46. Entonces, amados hermanos, elegir a Cristo te librará de las tinieblas del pecado y le dará significado a tu vida. Tú eliges hoy. Tú vas a elegir hoy qué vas a hacer. En primer lugar, vamos a la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30. Juan 14:30. Dice así. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, dice así: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo,
y él nada tiene en mí. Repito este pasaje. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amado hermano, amada hermana, la derrota de Satanás fue profetizada. Sí, la derrota de Satanás fue profetizada. Y si usted abre su Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 13, mire lo que dice. Lucas 4, 13. Dice el Señor así: cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Mire lo que está pasando aquí. Jesús está siendo tentado. Sale de los 40 días de ayuno y oración. Y como todo humano tiene sed y hambre. Y el enemigo sabe esto. Satanás conoce esto. Y viene, lo tenta, diciéndole mentiras que Jesús supo descubrir y responder. Pero en el versículo número 13 que acabamos de leer de Lucas 4, dice, permítanme leer desde el versículo 12. Respondiendo Jesús les dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Aquí podemos ver la derrota de Satanás frente a Jesús tentándolo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículos 30 y 31, leemos lo siguiente. Juan 12, versículos 30 y 31, dice así. Respondiendo Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En el versículo 31 Jesús está profetizando aquí lo que le va a pasar, lo que le pasó a Satanás. Dice, y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si vamos al segundo libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos hace una descripción en el capítulo 2, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 8. Dice así. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Repito este pasaje. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando de Satanás. La derrota de Satanás fue profetizada, amados hermanos. Y Satanás ya no tiene autoridad. Satanás tiene autoridad cuando se la damos nosotros. Cuando nosotros cavilamos, cuando dudamos o cuando cedemos hacia sus artimañas y astucia que él tiene, porque él olfatea, mira y observa lo que estamos haciendo. El escritor de Hebreos, en el capítulo 2, versículo 14, mire lo que dice. Hebreos 2, 14, dice así.
Así que, por cuanto los hijos participaron de la sangre, de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesucristo le arrebató la llave de la muerte a Satanás y Satanás fue derrotado. Como decían y dicen los muchachos, se le está cambiando, se le está terminando los cartuchos a Satanás. Se le está apagando los cartuchos a Satanás. Y a veces comienza a resplandecer o a dar luz cuando nosotros le damos cabida a Satanás para que obre y haga lo que él quiere hacer con nosotros. En el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 8, mire lo que el Señor nos dice. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Permítame repetir este versículo para explicarlo. El que practica el pecado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren, hermanos, Juan está diciendo una gran verdad. El que practica el pecado es del diablo. Miren, hermanos, podemos nosotros discernir cuando estamos siendo aliados de Satanás, cuando estamos obrando no conforme a la voluntad de Dios, estamos obrando conforme a la voluntad del enemigo. Jesús dijo esta palabra muy sabia: ancho, espacioso, maravilloso, esplendoroso es la entrada a la perdición y a la maldad. Pero el camino angosto, ese camino que va a permitir entrar a la gloria de Dios, es un poco difícil. Por eso Jesús dijo estas palabras: muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Habrá argumentos, sin lugar a dudas el enemigo va a poner argumentos. Y argumentos que muchas veces van a tratar de hacernos analizar o pensar que lo que estamos haciendo está bien, pero no está bien. Alguien compartía conmigo y me pedía un consejo. Yo le escuché. Me decía: pastor, estamos en una pandemia. Estamos en una situación difícil y adversa. Nos hemos quedado sin trabajo. Tenemos hijos. Tenemos que pagar la renta. Tenemos deudas. Tenemos muchas necesidades, pastor. ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a hacer si realmente no tenemos? Entonces tenemos que utilizar nuestras vidas. Tenemos que utilizar nuestros cuerpos. Y me decía: pastor, yo tengo que vender mi cuerpo para poder subsistir. Pero, amados hermanos, Dios nos ha dado a nosotros sabiduría, sapiencia, inteligencia para que escojamos lo mejor. Tú eliges, nosotros elegimos. Si bien es cierto, el enemigo puede arrastrarnos, puede llevarnos y nos va a llevar, pero depende de cada uno de nosotros que dejemos arrastrarnos de las artimañas y astucias de Satanás. Tú eliges. Satanás ya fue profetizado que está vencido. El poder de Satanás, amados hermanos, le es permitido
afligir a justo. Usted va al libro de Job, va a ver cómo Dios le permite a Satanás. No es la palabra, la permisencia. No es la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre la soberana voluntad de Dios y la permisencia de Dios. Usted tiene que aprender a discernir si realmente es la voluntad de Dios o es la permisencia de Dios. Vamos al libro de Job, capítulo número 1, versículo 12. Mire lo que está aquí diciéndonos en el Antiguo Testamento, el libro de Job. Si nosotros hacemos un análisis exhaustivo, si usted escudriña las Sagradas Escrituras, usted va a encontrar aquí la diferencia entre la soberana voluntad de Dios y la permisencia de Dios. Job capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Dijo Jehová a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios está permitiendo, la permisencia, está permitiendo que Satanás lo toque a Job. Y usted sabe la reacción de Job, usted sabe la integridad de Job. Cuando tenemos una integridad, cuando tenemos un conocimiento, cuando tenemos un deseo ferviente de alabar a Dios, de glorificar a Dios, no vamos a dejarnos arrastrar por las circunstancias adversas que el enemigo quiere ponernos. El poder de Satanás le es permitido de parte de Dios para afligir a los justos. Afirma poseer autoridad sobre el mundo. Satanás está afirmando, yo tengo autoridad sobre el mundo. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice. Lucas 4, 6. Lucas 4, 6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pero esto se lo está diciendo a Jesús. Satanás le está tentando a Jesús. Y aquí él está afirmando poseer autoridad sobre el mundo. Si bien es cierto, Satanás tiene cierta autoridad, pero solamente para aquellos débiles en la fe y aquellos que se dejan arrastrar por las artimañas de Satanás. Los pecados están bajo el dominio de Satanás. Todo pecado, todo, absolutamente todo pecado está bajo el dominio de Satanás. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 18, nos dice lo siguiente. Hechos 26, 18, dice así. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Repito este pasaje. Permítame leer el contexto anterior. El versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire, amado hermano, amada hermana, los pecados están bajo el dominio de Satanás. Todo pecado. Recordemos que una mentira es pecado. Recordemos
que un mal pensamiento es pecado. Y usted conoce los demás pecados. El pecado ciega el entendimiento de los incrédulos. En cirugía llamamos la unión de una cirugía de un lado con otro lado, de un vaso con otro vaso, o de una piel con otra piel, o de la dermis con la epidermis, la epidermis. Llamamos sutura. Cauterización. Ahora le utilizamos el cauterio, el electrocauterio. Así es el pecado y así es Satanás. Cauteriza, cierra completamente para que no entre ni salga lo malo. Satanás tiene cauterizada la conciencia del hombre y de la mujer. Lo cauteriza para que la palabra de Dios no ingrese ni nada pueda salir. Esa es la artimaña de Satanás. Ciega el entendimiento de los incrédulos. Contiende con los santificados. Esa es la astucia de Satanás. Y nos preguntamos en esta hora, ¿cuál es la obra perversa de Satanás? ¿Cuál es esa obra perversa que tiene Satanás contra los hijos de Dios y contra aquellos que conocemos la verdad? En primer lugar, Satanás tenta al desobediente. No al obediente, al desobediente. Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 5. Génesis capítulo 3. Dice así el Señor. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Y al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Mire, hermanos, Satanás es astuto. Esta es la obra perversa de tentar al desobediente, aquel que no quiere escuchar la voz de Dios, aquel que no quiere obedecer la voz de Dios. ¿Cuál es la otra obra perversa? Calumniar a los santos. Sí, este enemigo de los cristianos trata de calumniar a los santos. En el libro de Job, capítulo 1, versículos del 9 al 14, miren lo que están aquí hablando los amigos de Job. Usted conoce esta historia. Job, capítulo 1, versículo del 9 al 14, dice así: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos ha bendecido y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Mire lo que estaba hablándole Satanás a Dios. Le estaba diciendo: mira, Job no va a serte fiel. Si tú le quitas esto, no te va a ser fiel. Si le tienes esto y le quitas, ya no va a serte fiel. Amado hermano, Job fue un hombre íntegro. Aún pasando las situaciones que pasó y atravesó, él fue un hombre íntegro. Satanás también causa enfermedades, amados hermanos. No siempre las enfermedades son causa del pecado. No siempre las enfermedades son causa del pecado. Pero sí Satanás utiliza las enfermedades para acusar. Sacarle de la buena semilla. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 19, mire lo que dice. Mateo 13, 19. Dice así el Señor:
Versículo 18, Mateo 13, 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando recién estamos conociendo de la palabra de Dios, o cuando escudriñamos y no entendemos, buscamos o no buscamos a alguien que nos explique, entonces el enemigo comienza a dardearnos y hacernos cavilar y saca la buena semilla para tratar de marchitarla o tratar de desanimarla. También, ¿cuál es la obra perversa de Satanás? Sembrar la cizaña. Miren, hermanos, Satanás es astuto, es muy astuto. Él está ocultando, él no puede leer nuestros pensamientos, él no los lee, pero sí nos está ocultando. Por ejemplo, voy a parafrasear esto, yo solamente voy a hacer una comparación. No me vaya a decir que yo lo vi, que no, esta es una comparación. Estamos en la iglesia, como ahora ya no nos vamos a la iglesia, esto es una parafraseación. Nos vamos a la iglesia y estamos, las sillas están allí puestas. Ya no estamos en pandemia. Se pueden sentar uno igual al otro lado. Pero ¿qué pasa? Que hay un espacio allí, un asiento vacío. Y en ese asiento que está al lado, está la hermana que no me cae bien. Está la hermana que no me agrada. La hermana que algo me dijo, algo me afectó. Entonces no me quiero sentar ahí al lado. Y ahí viene la cizaña. El enemigo comienza a hacer cizaña dentro de la iglesia. El no quererme sentar al lado del hermano, de la hermana, porque algo me hizo. Satanás es astuto para sembrar cizaña. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo número 38 y 39. Dice así: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos malos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Satanás es campeón para crear cizaña, para sembrar cizaña entre los hijos de Dios. ¿Cuál es la otra obra perversa de Satanás? Otra de las obras perversas de Satanás es arruinar el alma y el cuerpo. Satanás te arruina el alma y el cuerpo. Veamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 42. Lucas 9, 42. Dice así: mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu impuro, sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Esto es lo que hace Satanás: arruinar el alma y el cuerpo. Otra obra perversa de Satanás es mentira. Satanás es el padre de la mentira. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, nos lo dice. Juan 8, 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira.
Aquí entra una parte interesante que a lo mejor usted me va a decir. Pero una mentirita pequeña, es una mentirita piadosa. Toda mentira pequeña, piadosa, como se dice, es pecado. Siempre me acuerdo de este accionar de una familia que tiene una niñita de 6 años que no sabe mentir. Vienen y tocan la puerta y la mamá parece que está debiendo al acreedor y sabe que es el que está tocando la puerta, es el acreedor que le viene a cobrar. Y le dice a la niña, mijita, dile a ese señor que no estoy. Y la niña sale. Dígame, señor. Dice mi mamita que no está. Porque los niños no saben mentir. Los padres le enseñan a mentir a los niños. Y los niños aprenden. Satanás es el padre de la mentira. También otra obra perversa de Satanás es incitar a los hombres al pecado. Y no solamente a los hombres, también a las mujeres a pecar. Juan capítulo 13, versículo 2. Juan 13, 2. Permítame leer desde el 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que lo entregara. Ya el diablo había puesto en el corazón, instó el diablo al pecar a Judas. En segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, mire lo que nos enseña el Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Dice así el Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Los exégetas dicen que puede haber sido que Pablo perdió la visión, una parte de la visión, y eso era lo que le molestaba. El enemigo allí trabajando. O puede haber sido una enfermedad gástrica. Bueno, solo Dios lo sabe. ¿Cuál es otra obra perversa de Satanás? Otra obra perversa de Satanás es hacer presa de los hombres y también de las mujeres. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás anda buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera Apocalipsis 2:10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Dice así: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amados hermanos, hay que ser fuertes frente a la tentación y frente a la adversidad del enemigo. Tú eliges. Tú tienes la potestad de elegir. En segundo y último lugar, tú eliges. Cristo es la luz del mundo. Tú eliges servirle al Señor, andar con el Señor o andar en las cosas que el enemigo le agrada. Dice Isaías capítulo 9, versículo 2, lo siguiente:
Isaías 9:2. Dice así. Permítame leer el versículo 2. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio la gran luz. A los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Cuando el pueblo de Dios anda guiado por el Espíritu de Dios, va a resplandecer luz. Y dice aquí Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente. Juan 1, 4, dice así. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. En él estaba la vida. Yo no sé por qué algunos eligen quizás la debilidad, quizás la forma de pensar, la forma de analizar, o quizás la falta de ayuda espiritual. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice lo siguiente. Juan 8, 12, dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. Amados hermanos, tú eliges a seguir haciendo lo que estás haciendo o cambiar de rumbo para que Dios bendiga tu vida y tu familia. Juan capítulo 12, versículo 35. Juan 12, 35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amado hermano, esta luz es prometida a los obedientes. Esta luz es prometida a los rectos. Esta luz es prometida a la iglesia del Señor. Esta luz es prometida a los seguidores de Cristo. Y usted está en medio de esto. Usted está en toda la potestad de elegir. Usted elige. Usted escoge seguirlo al Señor. Si el enemigo lo ha tocado, si el enemigo lo ha dardeado, si el enemigo lo ha desanimado, si el enemigo le ha puesto en su corazón hacer lo que a Dios no le agrada, hay muchas cosas que hacemos o dejamos de hacer. Dios está observando. Tú eliges. Y esta luz está prometida para los obedientes. Vamos al libro de Salmos, número 97, versículo 11. Salmos 97, 11. Dice así, Salmos 97, 11. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. El versículo 12 dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. La obediencia es parte esencial en el reino de Dios. El mismo proverbista nos hace una aclaración sobre esta parte. Proverbios 4, 18. Proverbios 4, 18.
La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En lo referente a la iglesia, hermanos, aquí estamos hablando de la iglesia del futuro y también de la iglesia actual. Isaías 60, 20. Isaías 60, 20. Dice así el autor de Isaías. Isaías 60, 20 dice: no se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz eterna, y los días de tu luto se habrán cumplido. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz eterna, y los días de tu luto se habrán cumplido. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia y somos luz, pues entonces sigamos el camino de la luz. Tú eliges, hermano. Hermano, hermana, tú eliges. Tú eliges el hacer la voluntad de Dios o el hacer tu propia voluntad. Que Dios nos ayude a hacer la soberana voluntad de Dios y a elegir lo mejor que tenemos, la vida eterna y el caminar con Cristo. Amén.